Diario SCP es un podcast con efectos sonoros basado en el universo de SCP. Todo lo que escuches a continuación es ficción con fines de entretenimiento. Síguenos en todas nuestras redes sociales como diario-scp. Si gustas apoyar con la creación del podcast, contamos con un Ko-fi, donde puedes hacer donaciones desde $1. Realmente agradecería tu apoyo. Y también, los viernes que no publicamos grabación, hacemos directo en Instagram para platicar con ustedes. Viernes 9 de agosto de... Hoy traigo mucho sueño. Estoy cansado y el clima no ayuda. Ha estado haciendo demasiado frío todo el día. Ojalá nomás estar acostado. Recuerdo que a mí me gustaba ver series y anime con Hannah. No éramos tanto de películas, más que cuando íbamos al cine. No sé, eran buenos tiempos. Creo que nunca te he mencionado o hablado de esto, pero ¿a ti qué tipo de películas o libros te gustan? En lo personal a mí me gusta mucho el suspenso, pero también la fantasía y el drama. Aunque no me cierro a otros géneros, o sea, siempre y cuando me llame la atención la película o el contenido. Como las películas de terror. Antes a mí no me gustaban porque me daban mucho miedo, pero creo que superé mi miedo una vez que empecé a jugar videojuegos de terror, ya que siento que son más inmersivos. Aunque pues actualmente comparar las películas de terror con lo que vivo a diario no se compara. Pero bueno, otro género que se me hace interesante es el relacionado a detectives y resolver casos, y creo que actualmente la gente consume mucho contenido relacionado a esto, por lo que el SCP del que te voy a hablar tiene que ver con el popular en su momento género noir. SCP-3143 es una construcción intraficcional que cuando está activa manifiesta la habilidad para aplanar porciones de la realidad en una narrativa similar a un guión. Esta narrativa es derivada del género establecido en Norteamérica de ficción hardboiled y noir. Durante este periodo, SCP-3143 toma el rol del personaje principal, el cual es un investigador privado de los años 30, contratado para resolver un caso. Todas las entidades afectadas por este efecto se volverán personajes de dicha narrativa, exhibiendo personalidades y atributos típicos del género noir. La narrativa continuará hasta que las acciones del SCP conduzcan a una solución consistente con el género. Llegado a este punto, la narrativa concluirá y la realidad volverá a la normalidad. Dichos eventos serán proyectados en la realidad. Sin embargo, las entidades sometidas a estos eventos no recordarán nada de lo ocurrido. Por lo que esto es básicamente como si te volvieras un personaje en una novela, lo cual es curioso, ya que es como si fueras un actor, pero a la vez se mezcla con la realidad. Por lo que es como si estuvieras actuando como el personaje que Murphy quiere que seas en su historia, aunque al final no vas a recordar nada. No sé, es curiosa toda esta situación. La manera en que descubrimos este SCP fue en 2005, tras las secuelas de Una brecha de contención en el sitio 95 en 2012. El departamento de patafísica de la fundación trabajó junto al departamento de análisis para hacer contacto y contener a SCP-3143. Dentro de este SCP, pues ya te dije, hay un protagonista. Y este es el SCP-3143-A, también conocido como Murphy Loudon, y este es el autor del SCP. Te explicaría más sobre este SCP, pero creo que es mejor que escuches las grabaciones que tenemos de entrevistas para que de esa manera lo puedas conocer un poco mejor y veas cómo funciona todo este fenómeno o evento. Así que vayamos a ello. Fecha 2 de febrero del 2012. Entrevista Dr. Thome. Sujeto SCP-3143-A. Nota: el Dr. Thaddeus Thome es parte del departamento de patafísica. Tiene una licenciatura en literatura inglesa y se especializa en el análisis de ficción. Comenzamos. Abriendo el libro. Interior Agencia de Detectives Morpholo. Noche. Un hombre de piel clara se sienta sobre su oficina. Una hoja de luz lunar corta a través de su rostro. Su sombrero marca Trilby está tirado a lo largo de su escritorio. Un cigarrillo torcido está cerca, desmoronándose en el cenicero. Su camisa está cubierta de sangre. Tal vez incluso podría ser suya. Tiene un trago fino de bourbon en su mano, una bala de plomo en su pecho, y 6 más esperando para el próximo hijo de perra que atraviese la puerta, cortesía de su punto 44. Su nombre, Morpholo. Y si piensas que le toca morir, entonces es que
una construcción intraficcional, una historia pensante que es capaz de manipular la realidad. Específicamente, la estás aplanando, volviéndola un guión de una película, tratando de imitar novelas detectivescas y cine noir. ¿Qué? Y seamos honestos, ni siquiera es noir propiamente. Lo que define a dicho estilo es el antihéroe, el personaje sin perspectivas claras, atrapado en un mundo sin futuro. Pero revisando tus expedientes, puedo ver que no estás calificado para el papel. No califico. Tu narrativa es heroica y simple, con villanos y héroes claros, al final, todo se revuelve sin consecuencias remarcables. Eso no es cine policíaco, ni mucho menos noir. Solo es escapismo fantástico vestido en un traje, un sombrero y una adicción a la bebida. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? Dependes de los tropos del noir, externamente rechazando la noción de las apariencias y el estilo mientras los adaptas inconscientemente, haciendo una narrativa hipermasculina basada en el mito fronterizo, solo que proyectado en un entorno. ¿Qué es esto? Pero fallas en replicar fielmente la compleja y densa situación donde las acciones morales son completamente imposibles. Fallas en conectar a la esencia de ser noir propiamente. En esencia meramente lo estás parodiando, como una sátira intencional, por así decirse. Y para concluir, tu nombre es un absurdo juego de ¿Qué palabras. estás haciendo? Te estoy deconstruyendo, SCP-3143. Te estoy conteniendo. No Me entiendo. gustaría hablar con tu autor, señor Louden. ¿Está por ahí? ¿Cómo? Saludos, SCP-3143. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Usted es Murphy Louden, un vendedor de zapatos retirado de Nueva Jersey. Usted vive solo, salvo por la compañía de 2 gatos. ¿Yo? Dios, ¿cómo llegué aquí? Creemos que accidentalmente creó una construcción intraficcional. ¿Usted recuerda el guión llamado Siempre llueve? Creo que sí. Yo no. Creo que hemos hecho suficiente por hoy, señor Louden. Le daré una oportunidad para descansar y que procese todo. Podemos continuar esta entrevista más tarde. ¿Le parece bien? Sí, claro, ok, necesito procesar esto. Por supuesto. Fin del registro. Registro de entrevistas. Fecha 3 de febrero del 2012. Entrevistador Dr. Thom. Sujeto SCP-3143-A. Inicio del registro. ¿Cómo se encuentra hoy, señor Louden? Algo mejor. Sigo confundido. Bien, entiendo que esto puede ser algo abrumador. Fui atrapado todo este tiempo narrando o escribiendo esta historia. Mi memoria sigue confusa. Podría decirse que sí. También encontramos una versión incompleta de su guión Siempre llueve. Así fue como determinamos quién era. Sí, Dios, yo lo recuerdo. Quería escribir una historia o algo así. Creo algo que quería leer cuando era pequeño. De alguna forma logró hacer que la narrativa cobrase vida. De manera literal. Te convertiste en el protagonista, de cierto modo. Pues sí, así que... Si usted quiere, me gustaría hacerle una serie de preguntas. Claro, pero... ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. Leyó el guión, ¿verdad? Era un requisito para este trabajo, así que sí. ¿Usted piensa que... le gustó? ¿Quiere una respuesta sincera, señor Loden? Sí. Es bastante horrible. Oh, Ahora, si podemos seguir. podemos hacer esto más tarde. Me duele la cabeza. Mire, lo siento, es solo... No, está bien. No se preocupe, señor Loden. Usted ha pasado por mucho. Tómese el tiempo que necesite. Fin del registro. Registro de entrevista. Fecha 16 de abril del 2012. Entrevistador Dr. Thom. Sujeto SCP-3143-A. Inicio del registro. Buenos días, señor Louden. Leí en su archivo que no ha estado comiendo últimamente. ¿Quiere hablar sobre eso? No realmente. También fue informado que está intentando escribir más sobre SCP-3143. Hasta que se llevaron los lápices. Señor Louden, esto es por su propia seguridad. Hasta que entendemos cómo se originó la anomalía, no podemos dejar Que te jodan, ¿usted pensó que eso era basura? No dije eso. Pero lo estás pensando, ¿no es así? Yo no lo llamaría basura. ¿Por qué tuviste que detener la historia? ¿Cuál era el problema? Él ayudaba a la gente, era divertido.
Ese no es el punto. No podemos tener anomalías. ¿Qué? ¿Vas a detener a los que cuentan historias que no te gustan? Historias que no te pertenecen. ¿Historias de qué? ¿No? Deja de ser pamplinas, Doc. Ambos sabemos qué pasa aquí. No sé a qué se refiere. Usted trata de hacer una capa de objetividad para intentar crear una sensación de distancia, de desapego, para hacer que lo increíble sea creíble. Espera, ¿qué? Se encapucha en la superficialidad adornada de la ciencia, los términos, los registros de entrevistas. ¿Qué? No, espera, detente, no puedes. Intento de hacer todo más razonable, más entendible, más plausible, para convencerlos a todos, para venderles esta chafa de historia. Pero al final del día, ¿a qué se reduce todo esto, Doc? Solo un truco más, una estafa más, una forma más de jugar. Eso no, o sea, yo te construí, no puedes. ¿Cómo? Al final del día, yo, ellos, diablos, incluso tú, todos somos personajes en una novela barata llamada vida. Murphy agarra el Tarzán por el cuello, acercándolo a Warren. Lamento interrumpir, sí, Doc, pero solo es un cuento de fogata, solo que vestido en una bata de laboratorio, unos lentes y un acento hilarante. Murphy no tira un lado, pero si eres lo suficientemente suertudo y juegas bien tus cartas, tal vez encuentres una forma de escribir tu propia historia. Murphy se detiene para hacerlo su Sin embargo, no para mí. Yo no soy un autor. Murphy camina hacia la salida. Yo soy Murphy Law. El actor Thorne se levanta apoyándose en el borde de la mesa. A la par de esto, en una copia entera del registro de entrevista frente al escritorio, como una pequeña pero notable edición al fondo. Soy solo el sujeto al que llamas cuando todo lo que puede salir mal, sale mal. La cámara se acerca hacia el fondo del registro de entrevista. Dr. Thorne, interpretado por Thaddeus Stone. Director de sitio, August, interpretado por Jeremiah August. Destacamento móvil Iota 10, interpretado por Fred. Y Murphy Law, interpretado por él mismo. Agradecimientos especiales al Departamento de Patafísica. Thaddeus Stone regresará en el personaje metaficticio que nunca me agradó. Fin del registro. Posteriormente se escribió un correo, el cual dice lo siguiente. Fecha 15 de marzo del 2012. De director de sitio August para secretaria O55. Asunto SCP-3143. Tal vez esto no haya funcionado, pero fue una buena oportunidad para el Dr. Thorne y el Departamento de Patafísica. Recomendaría que los tuviésemos registrados, podrían sernos de utilidad, particularmente en asuntos de desarrollo de contramedidas metaficticias. Además, tampoco es que un departamento ficticio con empleados ficticios sea muy costoso. De otra forma, deja el artículo tal cual. Tal vez contenga varias inconsistencias, como el hecho de que ni Murphy Law ni Siempre Llueve existan realmente de la manera concisa. Pero alguna edición de este puede atraer atención innecesaria por parte de SCP-3143. Otra cosa, dejemos a SCP-3143 solo por el momento. Sí, aprendimos un poco de él, pero él también aprendió un poco de nosotros. Hasta que no entendamos precisamente cómo funcionan sus habilidades, futuros encuentros para contenerlo pueden resultar peligrosos. Además, estoy particularmente preocupado por lo que dijo en la última entrevista. Parece que piensa que nosotros somos tan ficticios como él. Por último, SCP-423 está desaparecido por el momento, pero creo que puede que sea por nuestro pequeño experimento. Ya envié a mis hombres a investigar, te mantendré informado. Firma director de sitio, August. Por lo que este SCP es muy interesante. No sé qué te pareció, pero básicamente él es el protagonista. Literalmente. A mí me gusta mucho crear historias. O bueno, vagar mucho por mi cabeza. Con Hannah a veces me ponía a platicar. Y entre los dos habían historias o teorías muy cool. Aunque viéndolo bien, muchas de las cosas que ella decía en su momento pensé que eran falsas, pero parece que ella estaba haciendo trampa y me estaba contando cosas que sí eran reales. Pero bueno, si te preguntas cómo tenemos contenido al SCP debido a su naturaleza, pues déjame decirte que todavía estamos en ello. De momento un bot operado por la fundación llamado ES-ISMETA monitorizará a comunidades de ficción en línea en signos de su aparición.
para que cuando lo encontremos, un miembro autorizado del departamento de patafísica sea asignado para deconstruirlo. De igual manera, el DMIJ-10, malditos federales, investigará cualquier pista que lleve a la localización de SCP-3143-A. Si es encontrado, él será arrestado y tomado bajo custodia de la Fundación. Eso, obviamente, si es que llegan a atraparlo, ya que lo veo muy difícil debido a que tiene a todos en la palma de su mano, así como la mayoría de SCPs. Pero bueno, ¿te imaginas ser un personaje de una historia y que todo lo que vivas sea una mentira? Aunque bueno, ahorita que lo acabo de decir, pues para ti esa mentira es la verdad si no sabes que es una mentira. A menos que empieces a dudar o sepas la verdad detrás de todo eso. Pero sería feo simplemente ser una idea o la creación de alguien y que esa persona decida tu destino. Aunque a la vez si esto funciona como Morphe, pues sería más interesante, ya que tú eres el dueño de tu historia y no dependes de un escritor. Aunque pues como siempre te lo digo, pues tú eres el dueño de tu propia vida, tú decides qué es lo que haces. Aunque todo se va oscuro, pues tarde o temprano las cosas mejoran y llega la luz. O al menos eso me gusta pensar. El tener una falsa esperanza a veces puede llegar a ser bueno, pero si esta esperanza resulta ser cierta, pues todavía esto se vuelve mejor. Quería descansar, pero estoy esperando a Emma, ya que tenemos que entregar en un reporte que se entrega mañana a la 1. Así que en lo que regresa, pues aproveché para hacer la grabación. Pero bueno, dime, ¿crees que realmente tienes el control de tu vida? ¿O simplemente eres el personaje de alguien? Síguenos en todas nuestras redes sociales como diario-scp. Ahora tenemos un Ko-fi donde puedes realizar donaciones para apoyar a que siga el podcast. El enlace está en la descripción. El viernes de cada 2 semanas subimos un capítulo nuevo, y el viernes que no subimos capítulo, hacemos directo en Instagram, hablando sobre el último capítulo publicado.